Hola, soy el licenciado Arnold Martínez y hoy, gracias a AP Capacita, vamos a estar hablando sobre los aspectos importantes para una buena monitorización del paciente. El objetivo de nuestro taller sobre monitorización es que puedan comprender cuáles son los parámetros que vamos a estar observando en un monitor, qué es lo que nos va a presentar el paciente y qué aspectos importantes tener en cuenta. Dependiendo de qué tipo de equipo biomédico tengamos, hay parámetros vitales que lo vamos a encontrar en ellos. ¿Cuáles son? La presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación o pulsiómetro de pulso, la temperatura y obviamente dependiendo del equipo también vamos a tener el trazado electrocardiográfico o el EKG como le conocen. Uno de los parámetros que vamos a conseguir con el monitor es la saturación o pulsiometría, que lo logramos gracias a unas luces infrarrojas que a través y poniendo con el dedo del paciente, capta el nivel de oxigenación y lo transforma en una línea denominada onda plestimográfica, que también a la par de darnos la saturación nos estaría marcando lo que sería el pulso o la frecuencia cardíaca, como también la saturación de oxígeno a nivel capilar. Entonces nos estaría diciendo cómo está de funcionalidad a nivel pulmonar el paciente. Entonces, los parámetros importantes a tener en cuenta para el control de la presión arterial sería que sea el brazal correcto para el paciente correcto, que el tubo o vía esté mirando hacia la cara interna del brazo, teniendo en cuenta que aquí pasa la arteria braquial o humeral, que esté ubicado 2 dedos por encima del codo, de que el paciente esté en un estado de relajación, que no esté hablando, que no esté con dolor, porque todos aquellos aspectos o factores condicionan a que el paciente tenga probablemente una presión arterial errónea o no fidedigna. Una vez ubicado el brazal en el brazo del paciente, entonces pasamos a oprimir este botón que nos indica la presión no invasiva. Entonces oprimimos e inmediatamente va a estar controlando la presión arterial, insuflando obviamente el brazal. Y nos da unos parámetros, tanto en la sistólica, la diastólica y en este caso también nos daría una presión arterial media del paciente. Posterior a ello también tenemos el siguiente parámetro, que es el control de temperatura, que en este artefacto nos permite ubicar el termómetro en la axila del paciente y nos daría la temperatura del paciente mirando el monitor. Otro de los parámetros importantes que vamos a captar con el monitor es la frecuencia cardíaca o el trazado electrocardiográfico que vamos a conseguir ubicando estos electrodos, y es aquí donde tenemos que hacer un breve repaso de manera a no equivocarnos, especialmente porque la gran mayoría de los equipos biomédicos vienen configurados con colores. Cuando hablamos de colores tenemos que tener en cuenta que también vienen unas pequeñas letras dentro de estas derivaciones o cablecitos, como quieran llamarlo, y tener en cuenta esto que le voy a explicar. La gran mayoría de los cables vienen R, L y viene con la letra F. La R en inglés significa right, que significa que le tengo que poner del lado derecho, en este caso el hemitórax. Pero si no logro, porque estoy haciendo algún procedimiento a nivel torácico, también puedo llegar a ubicar en todo lo que sería el brazo derecho, teniendo en cuenta la traducción, en este caso right o derecha. Si solamente viene R, genial, derecha. Hay otros equipos que vienen con la palabra, o sea, con las letras R, A. R de right, derecha, A de arm, brazo. Entonces yo lo ubico del lado derecho, debajo mismo de la clavícula, ¿sí? Infraclavicular, línea media. Siguiente letra es la L o left.
izquierda. Si viene con una sola letra, genial, izquierda. Pero hay otros equipos que vienen como LA, L de left y A de arm o brazo. Entonces ubicamos del lado izquierdo. La siguiente letra es la F o de foot. Foot de pie. En este caso vamos a ubicar en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Si no hubiere la posibilidad de ubicar esto porque estamos comprimiendo, estamos haciendo RCP o hay algún procedimiento a nivel torácico, entonces la F yo lo puedo ubicar en cualquier extremo del lado izquierdo. De igual manera estaría captando la frecuencia cardíaca y nos estaría dando un trazado electrocardiográfico. Entonces, a modo de conclusión, aspectos importantes a tener en cuenta. Conocer a nuestro paciente, saber qué tipo de patologías tiene, dónde está ubicado, si lo tenemos en la urgencia, si lo tenemos en el área de internado, si lo tenemos en la terapia intensiva. ¿Qué nos dice el paciente? ¿Cuáles son los parámetros importantes que tengo que tener en cuenta? Desde la presión arterial, temperatura, saturación, frecuencia cardíaca, trazado. Y si nuestro paciente está un poquito más en la terapia, entonces ahí también ya entra la capnografía, la presión arterial invasiva y otros aspectos importantes que podemos llegar a tener con el paciente, en este caso monitorizado. Aspectos importantes a tener en cuenta a modo de conclusión: siempre conocer a nuestro paciente, saber cuáles son los parámetros importantes, vitales en este caso, lo que vamos a monitorizar. Si el paciente está en la urgencia, cuáles son los aspectos importantes que yo tengo que conocer. Si está en la terapia, cuáles son los aspectos importantes que tengo que conocer en el paciente. Desde la presión arterial, temperatura, saturación, la presión arterial y obviamente los gráficos. Si nos ponemos un poquito avanzados, entonces también ya puede entrar la capnografía, la presión arterial invasiva y otros aspectos vitales que se pueden observar y que la monitorización en este caso es fundamental. Muchas gracias a TOT Medical, a Sempermed, a la Uninorte por la sala de simulación. Seguimos con otras capacitaciones con AP Capacita.